Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Somos la voz de nuestro continente con la finalidad de traerle la buena noticia, también llevarles la alegría del Evangelio. No me canso de repetir esta frase que el Papa constantemente anuncia, la alegría del Evangelio. Yo creo que eso debería de ser un motivo de transformar nuestra vida. Vivir a Cristo es vivirlo de una manera alegre, de una manera optimista, de una manera donde a veces los problemas tenemos que dejarlos a un ladito porque creemos que Dios no nos abandona. Así que, hermanos y hermanas, siempre es una verdadera alegría compartir con ustedes este momento. Y bueno, aquí estamos para el domingo 29 de agosto del 2021. Y las lecturas de esta semana, por fin terminamos el Evangelio de Juan, el capítulo 6, que duró casi 2 meses, ¿verdad? Hablando de Jesús como el pan de vida. Por lo menos espero que ahora sí digan, este pan de vida se me da gratuitamente, no porque lo merezca. Y la orden de Jesús es comer y beber. Así que si Jesús da una orden de comer y beber, hay que cumplirla. Acérquense. Experimenten su amor, su misericordia. Bueno, ese fue todo el Evangelio que venimos reflexionando durante casi 2 meses, varios domingos, ¿verdad? Todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y hoy el Evangelio está tomado, volvemos al Evangelio del año litúrgico, al Evangelio de Marcos. Un evangelio precioso, de verdad. Un evangelio que nos hace cuestionar realmente lo que importa. Porque a veces da la impresión de que somos seguidores de los fariseos, con tantos escrúpulos ante la ley, con tantas observaciones, obsesivamente preocupados por cumplir punto, coma, y a veces se nos olvida vivir. A veces se nos olvida la compasión, la misericordia. Bueno, el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 7, del verso 1 al 8, y por ahí también le toman del 14, del 15, del 21, al 23, toman varios versículos por ahí. Vamos a ponernos un momento de oración, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu sobre todas las personas que estamos escuchando tu palabra. Te pedimos que este espíritu, que es vida, que es sabiduría, nos enseñe a entender que lo más valioso que tú nos has regalado es el amor, es la compasión. No permitas que nos esclavicemos de leyes, de observancias, que en vez de liberarnos, nos hacen sentir pecadores, nos hacen sentir separados de tu amor. Te pido especialmente por toda la gente que ha sido víctima de los desastres naturales. Tú que te haces presente en medio del caos, de los terremotos, de los huracanes, te pido que derrames tu bendición sobre el pueblo de Haití, que acompañes a tantos hermanos y hermanas que sufren la falta de comida, de casa, que viven ya sin esperanzas. Te pedimos también por todas las personas migrantes, por toda la gente que no tiene trabajo, por la gente que está enferma, por la gente que piensa que está pagando alguna culpa, algún pecado. Que tu bendición caiga sobre bálsamo, sobre nuestros cuerpos heridos y maltratados por el peso de la vida. Te pedimos que tu Espíritu nos renueve y nos haga sentir una vez más tu amor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Como les había comentado, el Evangelio está tomado de Marcos y dice así:
En aquel tiempo se acercaron a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos de Jesús comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntan a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él contestó: bien profetizó Isaías contra ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de las personas. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan bien, todos. Nada que entra de afuera puede hacer a la persona impura. Lo que sale de dentro es lo que hace impura a la persona. Porque de adentro del corazón de la persona salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticia, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y yacen a la persona impura. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, yo creo que este evangelio nos tiene que ayudar a entender exactamente cuál debería de ser nuestra relación con Dios por medio de la ley, qué finalidad tiene. ¿No estaremos también nosotros inventándonos tradiciones y preceptos meramente humanos que nada tienen que ver con la ley de Dios? Y por eso es que necesitamos también como hacer un preámbulo, entender. La gente regularmente piensa que los fariseos eran gente mala. Todo lo contrario. Los fariseos eran un grupo de gente buena, de gente que intentaba vivir de acuerdo a lo que Dios había querido. En la primera lectura ustedes van a escuchar, cuando vayan a la celebración, que Moisés va a exhortar al pueblo y les va a decir que Dios mismo les ha dado la ley. Les ha dado la ley para que tengan vida, para que sepan cómo conducirse. En un principio la ley no es mala, la ley es buena. La ley tiene un objetivo, tiene un propósito. Nadie puede vivir sin ley. Esto sería el caos. Pónganse ustedes a pensar, una casa donde no hay reglas. Yo creo que a mucha gente le va a gustar, va a decir, sí, yo quiero esa casa donde no hay reglas, donde no tengo que llegar a tales horas, donde no tengo que levantar ninguna cosa que está fuera de lugar. Pues la gente va a decir, sí, yo la quiero. Pero aquella casa va a ser un caos. Necesitamos la ley. Por eso decían los romanos, dura lex sec lex. Dura es la ley, pero es la ley. La ley es necesaria. Lo peligroso de la ley es que la ley se convierte en el fin, se convierte en una especie de Dios, y en vez de estar viendo a la ley como el medio para acercarnos al Creador, al Dios de la vida, al Dios que nos dio la ley, adoremos la ley como si esa fuera la última meta. Este es el peligro. Entonces, Jesús cumplió la ley. Por supuesto que Jesús cumplió la ley. Jesús no vino a fundar otra religión ni a separarse del judaísmo.
Eso a veces la gente piensa que Jesús vino y fundó otra religión porque en la religión judía no tenía cabida. Mentira. Jesús vivió como judío, creció como judío, comió como judío, murió como judío, respetó la ley como judío. Entonces, ¿qué es lo que está mal de Jesús en relación a la ley? Lo que se le fue añadiendo, las tradiciones humanas, los preceptos humanos y sobre todo que hicieron de la ley su último fin y se olvidaron un poquito del Dios de la compasión, del Dios de la misericordia, del Dios que también actúa fuera de la ley. Porque a veces también se nos olvida a nosotros eso, ¿verdad? Entonces, el grupo de los fariseos es un grupo centrado que quiere hacer la voluntad de Dios. Muchas personas creen que probablemente Jesús venía de este corte, de este grupo, del grupo de los fariseos, y que en algún momento de su vida Jesús se desprende de ellos, de este grupo observante de la ley, y comienza a cuestionar. El cuestionar no tiene nada de malo. Yo creo que hay cabida para toda la comunidad y para toda la gente. Lo malo es cuando se trata de uniformar, de que todo el mundo piense igual, de que todo el mundo vista igual, de que todo el mundo sienta igual. Y esto no puede ser posible. Piensen en sus familias. Cada miembro de su familia es diferente. Y en vez de estar viendo ahí, ¿por qué mi hermano mayor no es como mi hermano menor? ¿O por qué esta hermana no es como la otra? En vez de estar comparando y querer igualar a todo mundo, uniformar a todo mundo, céntrense en la riqueza de la variedad de las personas, los carismas que cada persona trae, tiene y comparte. Así fue el judaísmo primitivo de tiempo de Jesús. Muchas maneras de entender a Dios. Tenemos, por ejemplo, el grupo de los saduceos, que era la gente rica, que estaban preocupadas por el templo y que ellos no estaban tan preocupados, por así decir, por los libros de los profetas. Ellos no creían en la resurrección, creían más bien en esta vida. Claro, si les va muy bien, pues ¿para qué voy a estar esperando que esta vida se acabe si todo está bien? Tenemos el grupo de los esenios, un grupo que se separa y que dice esto está contaminado. Tenemos que purificar templo, persona, tenemos que separarnos un poquito y esperar a que el maestro de la luz venga. Este grupo también trata de agradar a Dios desde otro punto de vista. Tenemos gente de grupos que creían que el Mesías iba a llegar en cualquier momento, de corte apocalíptico, y decir, Dios se va a hacer presente, y una vez que Dios se haga presente, entonces todo va a volver a la normalidad. También había el grupo, por ejemplo, de los celotas, de los grupos guerrilleros que intentaban establecer el poder del pueblo de Israel, librándose de los romanos a fuerza, haciendo la guerra, haciendo violencia. Y tenemos también el grupo de los maestros de la ley, de los fariseos, el grupo más representante, y por eso es que aparecen siempre con Jesús, parecen controversias. Entonces este grupo no era malo, era un grupo más que trataba de hacer de alguna manera sentido lo que le habían dado. La ley en un principio no es mala, la ley es buena. Dios da la ley para que la gente sepa cómo vivir, cómo relacionarse. Y eso debería de ser el sentido de la ley. ¿Cómo me conecto mejor con mi Creador? ¿Cómo trato mejor a la otra persona? Bueno, y por eso vamos a tener tanta ley, 613 leyes, que se dividen en positivas y negativas. Lo que puedes hacer, lo que no debes de hacer. El problema es que con tanta ley, pues se fue olvidando al dador de la ley, se fue olvidando un poquito la finalidad que tenía aquella ley. Bueno, entonces Jesús eso es lo que va a ir cuestionando. Hermanos y hermanas, cuestionar nuestra fe, preguntar acerca de nuestra fe, no es dudar. Está bien preguntar. Bueno, en el salmo que ustedes van a escuchar, el Salmo 14, un salmo precioso, pregunta al Señor, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quieres saber
A ver, dime una manera de saber si voy en el camino correcto. ¿Quién puede estar cerca de ti? ¿Quién puede entrar en contacto contigo? Y fíjense cómo el salmista pregunta, y no está mal lo preguntar, y dice, la persona que procede honradamente, la que practica justicia, la que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no le hace mal al prójimo, el que no difama a la persona vecina, el que no se junta con la persona que vive sin ley y el que honra, la persona que honra a los que temen al Señor. El que no presta dinero a usuras, ojalá y que viviéramos con estos principios. El que no acepta soborno contra el inocente. Fíjense que la persona que así obra está con Dios. Ojalá, esas leyes son preciosas y deberíamos de rescatarlas. Señor, ¿quién es tu amigo? ¿Quién sí está cumpliendo tus valores? Podríamos decir otra vez, la persona que no es hipócrita, la persona que no se aprovecha del inocente, la persona que no vende al hermano, que no lo calumnia. ¿Quién puede ser tu amigo? La persona que cumple la ley del amor, de la compasión, de la misericordia. ¿Quién puede entrar en tu contacto? ¿Quién puede caminar contigo? La persona que es justa. La persona que trata a todo mundo como su hermano, como su hermana. Quien obra así, esa persona es tu amiga. Esa persona ha cumplido la ley. Entonces la ley sirve como una brújula. Sirve como una manera de ir cuidando que no violes el mandamiento o la ley de Dios, ¿no? El problema, hermanos y hermanas, es cuando la gente se obsesiona por la ley y piensa que la ley es estable, que fue escrita en piedra y en piedra debe de estar. Y las leyes cambian de acuerdo a las circunstancias, por el amor de Dios. Una ley no puede aplicarse siempre igual bajo las mismas circunstancias, bajo todos los aspectos. Tenemos que ver cada historia. Lo triste es cuando la gente dice, está en la ley, esto es lo que dice la iglesia. Pues dirá esto la iglesia tiene sus leyes, pero hay que ver también el contexto personal de cada persona. La situación, lo que está pasando, su vivencia. Esto se llama ser pastoral, esto se llama caminar con la gente, esto se llama que el pastor sea verdaderamente pastor y que la ley que se aplica generalmente, pues también pueda ver cómo liberar a la persona y no podemos decir así es la ley y ni modo, porque entonces, hermanos y hermanas, pues nadie se va a salvar. Por la ley todos estamos condenados. Todos vivimos bajo el peso de la ley, como diría Pablo. Pero gracias de la fe de Jesús, su fidelidad, su entrega, entonces es que la ley, pues entonces ha quedado un poquito relativizada. Bueno, ¿cómo ustedes viven la ley? Yo sé que hay muchas personas que les gustaría que se cumpliera toda la ley, que cayera todo el peso de la ley. Hoy domingo pasado, predicándoles en la misa del comer y beber el cuerpo de Jesús con el cual terminaba el Evangelio, lo hacemos por la misericordia. El mandato es comer, beber. Pero ¿qué es lo que tristemente, qué es lo que ha pasado? Que la gente, en vez de decir coman y beban, ahora dicen tú no eres digno, tú no eres digna. Tú no puedes acercarte a Dios porque no estás en buena ley. Y ellas, ¿cómo saben? Yo no sé cómo es que Dios está trabajando en cada corazón, en cada proceso, en cada historia. Yo puedo decir desde mi punto de vista y de mis creencias, esta persona no debería de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque vive así, vive asá, porque tiene esto, porque tiene el otro, porque no cumple esta ley. Desde mi punto de vista, pero yo no soy Dios. Y Dios no piensa como yo.
Y yo no soy el dueño de la mesa, yo no soy el dueño de la comida, ni tampoco es mi cuerpo el que da vida, ni es mi sangre la que es verdadera bebida. Y a la gente le cuesta trabajo entender que la justicia de Dios no es nuestra justicia. Y en el fondo siempre queremos decir, sí, pero entonces, ¿qué fin tiene de que yo me porte bien? ¿Para qué me porto bien si de todas maneras Dios me ama? Pues esa es una manera muy egoísta. Esa es una manera muy infantil, muy inmadura de vivir la fe. Si Dios te ama es porque quiere que tú ames. Si Dios te perdona es porque Dios quiere que tú perdones. Si Dios te acoge es porque quiere Dios que tú acojas, que vivas con sus mismos valores, sus mismos principios. Que experimentes su amor es para que tú misma, te derrames en ternura por otra gente. Y no te preocupes si la otra persona cumple o no cumple. Ese no es trabajo nuestro. Nuestro trabajo solamente es vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que este grupo de los fariseos, pero probablemente también tenían estas dificultades. Y no todos los fariseos eran de lo mismo, No todos los fariseos eran tan estrictos como uno pensaría. Hay regularmente dos escuelas. Hay una escuela que se llamaba de Hillel y de Shammai. Y entonces los de Hillel parece que eran más abiertos, los de Shammai más cerraditos, vamos a decirle, más estrictos, más apegados. Y van con Shammai y le dice un pagano, me voy a convertir al judaísmo si logras explicarme la ley mientras yo me paro con un solo pie. Y el Shammai le dice, retírate de aquí, no te vengas a burlar de la ley. ¿Cómo te voy a explicar los 613 mandamientos? Retírate de aquí. Y va esta misma persona con Hillel y dice, me voy a hacer convertir al judaísmo si eres capaz de explicarme toda la ley. Toda la ley. Y entonces podré ser parte de tu comunidad. Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, y lo demás es interpretación. Entonces, hay dos escuelas de judaísmo, de fariseos, una más abierta, y Jesús probablemente va con esta línea también más abierta de querer interpretar. Y entonces no hay que ver a los fariseos como los enemigos de Jesús, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño y que hacía algo malo, mi mamá, eres un fariseo, fariseo. Yo dije, ay, mi madre, yo crecí con esta idea de que los fariseos son malos, y como siempre salen en el evangelio, seguramente son malos. Hasta que ya cuando uno se pone a estudiar, dice, no, pues no eran malos, era gente que trataba de entender la bendita ley. ¿Y eso qué tiene de malo? Pues a veces uno se equivoca, igual que en la Biblia. Uno se equivoca a veces en su interpretación y viene y le carga la culpa a la otra persona con la interpretación. Lo que no se vale es no madurar, no preguntar, no investigar, no educarse. Ahora que hay tantas posibilidades, tantos cursos. Miren, nosotros estamos por lanzar un curso de introducción a las Sagradas Escrituras. Anótense. Vamos después en septiembre a ofrecer otro curso sobre los evangelios prohibidos. Los evangelios que no entraron dentro del canon. Muchos evangelios. ¿Quién los escribió? ¿Por qué no entraron? Si les pica la curiosidad, anótense a nuestros cursos. Ya no pueden decir, es que yo no puedo ir a la universidad, es que yo no me puedo educar, yo no puedo acrecentar mi fe. No, hermano, hermana, ya hay mucho material. Ya hay mucha manera de acercarse y madurar nuestra fe. Ya no se vale conformarnos con lo que aprendí de mi abuelita, de cuando era niño, de cuando era niña. No, yo creo que los tiempos han cambiado y tenemos que hacer sentido de nuestra fe de una manera diferente. Bueno, este grupo se acerca a Jesús para ponerlo a prueba. Y el problema que es la ley, pero no es la ley
que Dios había dado, sino lo que le habían, las interpretaciones que se hacían a la ley. Y en esas interpretaciones Jesús les llama, esos son preceptos humanos. Y Jesús va a estar en contra no de la ley, sino de los preceptos humanos. Porque como dice el dicho, el diablo está en los detalles. El diablo está en las tradiciones humanas. La ley era buena, pero con tantas modalidades, con tantas peculiaridades que le presentaron, pues hicieron que la gente se sintiera mala. Y entonces, ¿cuál es el problema aquí? Comer con las manos impuras. Cuando la gente escucha la palabra impuro o impura, regularmente piensa que es algún tipo de pecado o que es algún tipo de pecado relacionado con la sexualidad. No. El estar impuro es simplemente estar fuera de, ese es el punto de vista que vamos a tener o que nos van a enseñar los antropólogos. Entre ellos, una señora antropóloga católica muy famosa que hace poco falleció. Yo la conocí. Ella era una inglesa que se llamaba Mary Douglas y su libro se tradujo al español como Tabú y Pureza. Y ella argumenta que todas las sociedades organizan su mundo de acuerdo al orden y al desorden. Y por ejemplo, todas las cosas, todas las palabras, todos nuestros comportamientos tienen un orden y cuando está en desorden causa impureza. Por ejemplo, para explicarles esta idea desde el punto de vista antropológico. Ahorita yo estoy tratando de explicarles este evangelio, pero si de pronto me pongo a contarles chistes obscenos, esos chistes obscenos están fuera de lugar, causan impureza. ¿Por qué? Porque no es el contexto. Pero si estuviera a lo mejor con mis amigos en un ambiente de fiesta y donde hay gente de confianza y yo no voy a herir a ninguna persona ni a lastimar a nadie con mi chiste obsceno, a lo mejor ese chiste no causaría este caos, esta impureza. Vamos a seguirle llamando así. Imagínense ustedes trabajando en el campo con sus zapatos llenos de barro o de lodo, como dicen en México. De pronto, cuando ustedes están en el campo con esos zapatos y con esa ropa toda sudada, nadie les dice que está mal. Pero si ustedes entran a la casa donde la esposa, como la Cenicienta, ha trapeado, ha casi limpiado, sacudido, barrido, y entran con esos zapatos sucios y lo ponen arriba de la mesa, esos zapatos causan impureza. ¿Por qué? Están fuera de orden. ¿Dónde corresponden estar esos zapatos? Afuera de la casa. Los limpias, pueden entrar adentro. Cuando tú compras una ropa limpia, una ropa que no ha sido usada, especialmente la ropa íntima. La ropa íntima tú la guardas, la pones en tu cajoncito, pero si esa ropa la pones en la mesa, en el lugar donde tú comes, está fuera de lugar. Si tú vas a la misa o a la iglesia, con un short, con unas sandalias y con una camisita, y todo andrajoso, mugroso, estás fuera de lugar. No es que hagas pecado, pero a la misa se va con tus mejores ropitas. Entonces, esta idea, todo lo que está fuera de lugar, pensamientos, cosas, personas, todo lo que causa desorden es impuro. Si el sacerdote cuando está celebrando y está alzando la copa, de pronto en vez de usar una copa dice, a mí me parece mejor usar la copa de la margarita donde me serví mi tequila y les digo, la tequila sabe mejor, ese está fuera de lugar. Pero si está en una fiesta, esa tequila está en su contexto.
Bueno, Dios también ha dado sus reglas. Todo es en orden. Dios crea en orden. Y todo lo que causa confusión es impuro, fuera de lugar. Animales que tienen estas características son puras. Y animales que tienen estas otras características, impuras. La rana René, que respira, pero también vive debajo del agua, impuro, porque no puede causar confusión, no es una cosa ni es la otra. El murciélago, pues parece que es un pájaro, pero también parece que es un ratón, impuro, porque no se puede clasificar bien. Así se van a ir clasificando cosas, personas, tiempos, lugares. Y aquí no estamos hablando de pecado, solamente estamos hablando de cosas, situaciones que están fuera de lugar. Y eso es lo que Jesús está cuestionando. ¿Por qué Jesús se pone fuera de lugar? Siempre Jesús está fuera de lugar. Porque la ley fue injusta en estar catalogando a personas impuras. De pronto la persona que tiene la escama, los giotes, la persona visca, la persona que tiene la joroba, la persona que leprosa, la piojosa, todas estas personas no podrán acercarse al templo del Señor, impuras. Y Jesús dice, bueno, pero ¿por qué esa ley va a tener que ser así? Las leyes cambian. Eso Dios lo dio en un momento determinado. Y entonces por eso es que los fariseos no quieren que su ley sea flexible. Quieren seguirse aferrando a la tradición de los mayores. Y entonces Jesús por eso es que siempre está fuera de lugar, comiendo con gente que debería de haber evitado, tocando cuerpos que debería de haber no tocado, sentándose a la mesa con gente de muy dudosa reputación, aceptar que una mujer venga, le dé un cariñito allá a su cuerpo cansado, a sus piececitos, que le dé su masajito, que le eche tantito aceitito y que le ponga también el perfume de nardo puro y que le muestre el amor. Jesús entra en lugares donde ningún judío de aquella época podía haber entrado. Y claro, para la gente obsesionada por el orden, eso era una aberración. En cambio, para Jesús, esa es la manera de demostrar el amor, la compasión de Dios. Así que, hermanos y hermanas, cuando ustedes se creen que son buenos, porque cumplen, porque tienen todos los sacramentos, porque en su familia siempre son católicos, apostólicos y romanos, y Dios guarde la hora que exista una persona que se vaya a otras de esas religiones, pues a lo mejor Jesús estaría siempre afuera, yendo y viniendo para decir, cambia tu mentalidad, la ley cambia. Y lo más importante no son esos preceptos humanos que tú mismo te has fabricado, que no tienen nada que ver con Dios. Eso es lo peligroso. Está bien que tú te laves tus manos como ping-pong, que te laves tus manitas con agua y con jabón. Y ahora hay que lavárselas porque el virus nos traga. Está bien que tú quieras purificar tus ollas, tus sartenes. Si a ti allí vas a encontrar vida, hazlo. Lo triste es que reduzcas a Dios a preceptos humanos. Lo triste es, vuelvo y lo repito, que encajones a Dios a actuar solamente en tus ideas tan cerradas que tienes de la ley. La ley te habla de Dios, pero la ley no es Dios. Y ustedes pueden decir, ay, ¿cómo ese pueblo judío va a pensar así? Pues estamos iguales, hermanos y hermanas. Queremos que Dios se haga a mi manera, a como yo lo pienso, a como yo lo creo. Y Dios en nuestra mentalidad puede decir, tú no puedes amar, tú no puedes querer, tú solamente, esos son tus límites, yo mismo te limito. Solamente ama a los que yo amo, a los que yo quiero, a los que son míos. Y a los demás, pues hay de ellos.
porque no siguen como yo. Hermano, no te mantengas en tradiciones, en preceptos meramente humanos. Esos preceptos, esas interpretaciones que no dan vida, no vienen de Dios. Lo que viene de Dios es la alegría, la paz, la tranquilidad. Y todo es en cuestión de comida. Eso se comieron la ley. El pueblo literalmente se le llamaba el pueblo de la ley. Se comían la ley. Hay muchos textos en la Biblia donde la gente se come la ley y piensan que comiéndose la ley la van a asimilar. Pero dicen, y Jesús, fíjense que vuelve y repita, toma Jesús el insulto. Dice, ustedes están pero ciegos en cuestión de entender la ley. Porque esa ley no es la que Dios les regaló en el Sinaí. Esa ley ustedes la crearon para su propia conveniencia. Y eso es lo que Jesús va a entrar en dificultad con la comunidad. Todas aquellas tradiciones, es que siempre se ha hecho así. Es que siempre nosotros hemos hecho esto. Y como que a la gente se le olvida que ante todo Dios nos ha dado la creatividad, la inteligencia. Cuando he tenido la oportunidad de llegar a alguna parroquia y que yo soy nuevo y pregunto, ¿y por qué hacen esto? Vamos a hacerlo de esta manera. No, Dios guarde la hora que a usted se le ocurra hacer algo diferente, es que así no se hace. Hace poco, el año pasado, la Pascua pasada, les dije, vamos a lavarnos los pies, toda la comunidad va a ser invitada a lavarse los pies, no solamente 12 personas. Y les expliqué por qué este era el gesto de la comunidad de Juan, donde mostraban su amor, su fidelidad y toda la comunidad. Y apenas les estaba exponiendo la idea de lavarse los pies, Dios guarde la hora, tienen que ser 12 varones castos. Dije, bueno, pues nos vamos a quedar sin el lavatorio de pies. ¿En dónde vas a encontrar a los 12 varones? Y luego castos. Bueno, Dios guarde la hora que piense uno diferente, porque se nos cae el cielo. Y entonces, ¿qué es lo que a uno le va a quedar? Venir a hacerles magia. Dice, bueno, si esta gente, para educarla, hay que trabajarle, pero esta gente no quiere ser educada y quieren seguir creyendo en la magia, en símbolos que no entienden, en liturgias superfluas, pues hay que seguirle haciendo lo que ellos quieren. Pero eso no libera, eso solamente esclaviza. Y entonces tenemos que estar abiertos al Espíritu de Dios que mueve a su comunidad con nuevos aires, al Jesús que dice, Efatá, abre tu pensamiento, tu corazón, cambia de acuerdo al contexto que estás viviendo, no te cierres en tu ley, porque el Dios es más grande que eso. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué hacer ante la gente que siempre piensa es que Dios guarde la hora que se haga diferente? Esas son tradiciones humanas. Es que la iglesia dice mentira, la iglesia no dice eso. Es que el padre fulanito, bueno, tú estás siguiendo a Jesús o al padre fulanito. Y es que a nosotros nos enseñaron así, tenemos este decreto y tenemos este ritual y tenemos este manual y tenemos este libro y tenemos este otro y tenemos el otro. Bueno, con tanto libro, catecismo, manual, derecho canónico, liturgias ¿y dónde quedó el espíritu de liberación? Lo sofocamos con tantas tradiciones humanas. Tradiciones que por lo menos nos hicieran ser felices. Si yo viera que haciendo lo que la gente regularmente hace y cree que eso es la ley de Dios, fuera feliz, yo no tuviera ningún problema. Bueno, no está en lo correcto, pero es feliz. Lo triste es que no pueden ni cumplir ellos y ellas mismas con tanta ley. Y no son felices. ¿Saben cuándo es cuando la persona cambia? Cuando experimenta cuando se pasa del otro lado de la persona que ha sido rechazada, es cuando dice,
Ahora entiendo. Les pongo un ejemplo de un diácono que siempre me decía: Padre, diga quiénes no pueden comulgar. No se le olvide que los que no pueden comulgar son los que están viviendo juntos, porque están en un pecado mortal, y la familia que apoya esas relaciones es cómplice, como dice la palabra de Dios, y no había manera de quitarle esto. Y yo le dije: ¿sabe qué? Mire, mi misión aquí, Dios me mandó, y el ritual de la ordenación me dijo: tome el pan, el cáliz, para que la gente comulgue, coma y beba. Y este es un mandato de Jesús. Y también me dieron la Biblia para enseñar. Entonces, permítame que tome seriamente mi vocación de sacerdote y le enseñe que yo no estoy capacitado para decir quién puede comulgar o no, porque esa no es mi función. Yo honestamente se lo digo, yo no sé cómo Dios está trabajando en cada persona. Si usted cree y si usted se cree mejor que la otra gente, pues usted anuncie. Anuncie fuera donde yo no celebre la misa, porque yo no se lo voy a permitir. Y siempre era lo mismo, hasta que un buen día, después yo salí de esa comunidad, a los años regreso otra vez a la misma comunidad, me encuentro al diácono y me dice, dije, ay, otra vez va a venir con lo mismo. Me dice: ay, padre, no sabe cuánto le entiendo ahora. Qué bueno que no me hizo caso, porque ahora sé que mi hija tan buena que es mi hija, vive en unión libre. Y simplemente no se quiere casar porque... Le dije: no me tiene ni que explicar nada, porque hay contextos muy diferentes. Pero solamente cuando alguien que esta persona quería fue capaz de mostrarse compasiva. Ahora, yo no les digo que no se casen o que no cumplan los sacramentos. Lo que yo les estoy tratando de explicar es decir que no conocemos cada historia, cada caso, cada particularidad. Y no podemos generalizar. A mí me gustaría que todo el mundo se casara, que todo el mundo viviera en paz, que todo el mundo se amara. A mí me encantaría, yo soy el primero que me encantaría. Pero la vida no es como yo la quiero. En la vida también nos vamos moviendo con las luces y con las sombras. Porque después la gente me va a decir: ay, es que usted parece que no quiere que se vivan con los sacramentos. No, yo lo que no quiero es que no le pongan cargas a la gente que ya bastante cargas tiene por sentirse a veces en unión libre, a veces por sentirse separada de Dios. Ya la gente misma sabe que no es bienvenida, ya la gente misma sabe que es rechazada. Yo eso es lo único que quiero, no le pongamos más cargas, no inventemos tradiciones humanas por el amor de Dios. No somos seguidores de los fariseos, somos seguidores del Jesús de la vida, del Jesús que dice: entiendan bien, escuchen, para que más se irriten, para que más se enojan. Los volvió a llamar a toda la comunidad y les dijo: no es lo que entra de afuera que contamina. Y con eso prácticamente dice: reformulen otra vez su idea de religión, de Dios y su idea de pureza. Vuelvan otra vez a imaginarse diferente a Dios. Y esto tiene sentido. No es lo de fuera que contamina. Ustedes pueden tener muy buenas intenciones y bueno, yo veo gente muy linda que se porta muy bien la hora en misa. Y cuando reciben la comunión vienen ya hincadas, postradas, tres lugares antes que les toque a ella para recibir la comunión porque no se sienten dignas y apenas se alcanzan, no se atreven ni siquiera a poner las manos porque las manos están impuras y apenas con aquella mirada triste sacan la lengua y se van así para no darle la espalda. Todo esto es magia y qué bueno, ese es su respeto, esa es su manera de entender a Dios. Pero salen fuera de la iglesia y el caso que les estoy diciendo es real. Se vuelven tan arrogantes, tan prepotentes, que no saludan a nadie. Es la gente
Y bueno, les estoy dando caso porque vivo en una comunidad rural y no hay manera de esconder nuestros comportamientos en esta comunidad donde todos nos conocemos. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no mostrar esa misma humildad con la gente, esa que demuestras cuando recibes el cuerpo de Jesús? ¿Qué no nos hemos dado cuenta que en cada persona está Cristo? ¿Vive Cristo? Pero nos hemos conformado con hacer liturgias que en vez de darnos vida, nos dan muerte. Yo puedo cumplir todo perfectamente 1 hora durante la misa, el día domingo, pero el día de entre semana, criticando, condenando, diciendo que esa persona no está bien, incluso diciendo que la misa que uno hace no es la misa correcta, porque así me han dicho, la misa no es la misa católica. Dije, bueno, pues entonces si no es la misa católica hay que reclamarle al Papa, porque eso es lo que él ha aprobado. Entonces, ¿por qué llegaremos a tal fariseísmo? No, eso no, lo de afuera es bueno, pero lo de afuera nos puede también revelar lo que llevamos dentro. Y dentro del corazón, vean todos los vicios que enumera. Esta era una forma literaria que se llamaba vicios y virtudes. Por un lado se enumeran todas las virtudes de la persona y por un lado se enumeran los vicios, ¿no? La gente en la antigüedad, cuando comenzaba a hacer sus conversaciones, recuerden que la retórica era muy querida. Entonces, si tenemos a Jesús por un lado y a los fariseos por otro, todo el pueblo está escuchando a ver quién deja callado a quién y quién gana honor, porque dejar callado al oponente, esa es la manera de ganar honor, o dejarse, o lo contrario, si la otra persona te deja callado, pues pierdes honor. Entonces, por un lado está Jesús, que les está enseñando a la gente una manera diferente de entender la ley, de comprender a Dios. Y por otro lado tenemos a los fariseos que le vienen a recordar que lo que Jesús está proponiendo va en contra de la ley. Entonces Jesús reacciona y dice, no, va en contra de tus preceptos humanos, de tus enseñanzas de los ancianos, pero no en contra de la ley de Dios. Y entonces vuelven otros a replicar. Y así eran los debates públicos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Vuelve a llamar a la comunidad y le digan, estos están ciegos. De verdad, ciegos, ciegos, ciegos. Y comienza a decirles, realmente, ustedes pueden ser muy piadosos externamente, pero si en su corazón albergan el odio, la fornicación, el homicidio, el adulterio, la codicia, la injusticia, el fraude, el desenfreno, la envidia. Y casi uno puede decir lotería, aquí soy yo, este es mi pecado. Esto es para que la gente se examine, para eso servían las listas de virtudes y de pecados y de vicios. Examínate, date cuenta que en tu corazón llevas algo. Y una vez que tú te des cuenta, entonces vas a experimentar el amor y la compasión del Dios de la vida. Así que, hermanos y hermanas, sería muy bueno examinarnos nuevamente. Sería muy bueno otra vez preguntarnos, ¿estoy recibiendo la palabra de Dios de una manera liberadora? ¿O me han enseñado preceptos humanos que me esclavizan, que me condenan? Y si te han enseñado la condena, la separación, si te han enseñado a sentirte indigno delante de Dios, probablemente ese no es el Evangelio de Jesús. Porque el Evangelio de Jesús te da vida, te hace sentir digno y digna, no porque seas bueno, sino por la misericordia de Dios. Nos vemos la próxima semana. Entren a nuestra página de internet www.ibicla.org y por favor inscríbanse en todos los cursos que estamos proporcionando. De verdad que son cursos para seguir trabajando y seguir
descubriendo a este Dios de la vida, a este Dios de la misericordia. Nos vemos la próxima semana, que mi Dios me los cuide, me les bendiga y solamente sigan y obedezcan la ley del amor. Lo demás son preceptos meramente humanos. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.